¿Qué tal? Hola, hola a todos amigos, ¿cómo están? Les saluda Carlos Santiago desde Mérida, Venezuela. Continuamos acá con el curso, aún no lo hemos terminado. Continuamos desarrollando aplicaciones dinámicas web con el potente lenguaje del lado del servidor PHP y con el gestor de bases de datos MySQL. Trabajando con MySQLi, que ya como hemos comentado en los videos anteriores, es más seguro y soporta conexiones persistentes a la base de datos. Estamos trabajando acá en este curso con programación estructurada o modular, también conocida como programación procedural. Aún no llegamos a lo que tiene que ver con la programación orientada a objetos. Creo que para ese tema, voy a abrir otra sección en mi página web, otra categoría, bueno, para montar los videos de programación orientada a objetos. Pues bien, en el tema de hoy, lo que vamos a ver en el video tutorial, en este video tutorial, es un tema muy importante de la programación estructurada. Es un tema que nos va a permitir organizar un poco nuestro código, trabajar de manera un poco más ordenada. Vamos a ver y aprender el trabajo con, como vemos acá en la presentación, las funciones en PHP. En los videos anteriores hemos venido trabajando y haciendo uso de las funciones propias de PHP. Las que, bueno, desarrollaron los que ya desarrollaron el lenguaje de PHP. Entonces hemos venido usando las funciones propias del lenguaje PHP. Pero en esta ocasión, y yo creo que de ahora en adelante, trabajaremos creando nuestras propias funciones para que de esa manera podamos usarlas cuando las necesitemos. Básicamente la idea de utilizar funciones dentro de nuestros desarrollos que realicemos con código PHP es que de alguna u otra manera tratemos de reutilizar código. Por ejemplo, si necesitamos realizar algo repetitivamente en alguna parte de nuestro código, hasta ahora con lo que sabemos, pues tendríamos que copiar el mismo código en la parte donde lo necesitemos y tantas veces como lo necesitemos. Entonces estaríamos ocupando más líneas de código, digamos algo así como que un poco innecesariamente. Entonces, esto lo podemos optimizar. Bueno, ¿cómo? Lo podemos optimizar haciendo uso de las funciones en PHP. El tema de las funciones dentro de la programación estructurada es quizás el último tema que siempre se aborda, para luego ir a temas más avanzados, como es el tema de la programación orientada a objetos, que también la vamos a ver, pero ya más adelante. Entonces, bueno, eso se los comento para que, bueno, tengan una idea que el tema base de la programación orientada a objetos son las funciones. Que dentro del ámbito de esta programación, la orientada a objetos, se le denominan métodos. A las funciones se le denominan métodos. Métodos que pertenecen a una clase, que luego cuando tengamos un objeto de esa clase, ese objeto puede tener acceso a esas funciones o métodos propias de la clase. Mi intención no es profundizar tanto por ahora en el tema de la programación orientada a objetos. Ya para dejar ese tema para el otro curso. Pero quería hacerte el comentario para que veas que el tema de hoy es, el tema que vamos a ver en este video, es un tema no menor y de suma importancia, por lo que te recomiendo que prestes mucha atención. Hoy aprenderemos qué son las funciones, cómo se declaran, cómo es su sintaxis y, bueno, aprenderemos que las funciones pueden o no recibir parámetros. Bien, vamos a cerrar rápidamente acá la presentación como lo hacemos en todos los videos y vamos a cerrar acá para que no se nos cuelgue el computador. Como siempre, vamos a nuestro navegador y comentarte acá en mi página web www.santiagocarlos.com.be. Bien, acá como siempre pues puedes encontrar todos los videotutoriales de todos los cursos que estoy dictando. ¿Sí? Acá están organizados por categorías. Si pulsas acá en el botón de categorías puedes ver acá todas las categorías que están disponibles. Para los que me han preguntado sobre las descargas de los videos, siempre acá en el detalle de cada uno de los noticias y de los videotutoriales se encuentra el código disponible para su descarga, tanto el código como el video. También adjunto a todas las descargas los videotutoriales, bueno, para aquellas personas, perdón, que tengan problemas para visualizar los videos desde YouTube, sobre todo para aquellas personas que su conexión es un poco lenta, entonces se pueden descargar los videos y lo pueden tener siempre en su computador. Acá, bueno, vamos a esperar que cargue, la conexión un poco lenta. Y acá, bueno, pueden también dejar sus comentarios, pueden
descargarse, como ya comentábamos los videos. Y bueno, quería comentarte acá, pero veo que la conexión está más lenta de lo normal. Bien, bueno, no es tema de eso por ahora. Vamos aquí a explicar una cosa. Para que puedas entender mejor el objetivo de utilizar las funciones dentro de PHP, bueno, vamos a imaginar que tenemos un cliente que nos solicita una aplicación, que la aplicación realice ciertas operaciones matemáticas, como por ejemplo que la aplicación sume, reste, divida o multiplique. Entonces esa va a ser la aplicación que vamos a imaginar para entender el trabajo con funciones y bueno, el uso que se le da a las funciones dentro de PHP. Entonces, bueno, como siempre nos vamos a nuestro editor de texto, Sublime Text. Ustedes, como siempre lo digo en todos los videos, pueden hacer uso de cualquier editor de texto. Pero en mi caso, hemos venido trabajando con el editor Sublime Text. Yo ya tengo preparado un archivo acá, index.php, con un poco de código HTML5. Acá, como ven, es la estructura básica de un documento HTML5. En title he colocado funciones en PHP. Es este archivo que ven acá. Por los momentos no nos vamos a preocupar por el diseño de nuestra aplicación, ya que lo que nos interesa es el funcionamiento y el objetivo es entender el uso de las funciones dentro de PHP. Bien, para ello, para la aplicación que les acabo de comentar, que vamos a imaginar para entender el uso de las funciones y cómo declararlas y todo ese tipo de cosas, vamos a crear un formulario. Los datos de ese formulario van a ser enviados mediante el método POST. Y para ello, bueno, vamos a crear acá número 1. Vamos a crear un input de tipo text con un name que sea número 1. Vamos a crear acá por ejemplo, otro párrafo que sea número 2. Y vamos a crear acá también un input de tipo text que tenga un name que sea número 2. Vamos a colocar también acá, seleccione la operación. Y vamos a hacer uso de un input, por ejemplo, suma, de un input que no trabajamos, que es el input de tipo radio, para que sea un radio button, que sea, por ejemplo, que tenga un name que sea operación y un value que sea suma, por ejemplo. Y la aplicación, como habíamos comentado, va a sumar, restar, multiplicar y dividir. Bien, entonces acá en el value también debe colocarse restar, multiplicar y acá dividir. Bien, vamos a colocar un salto de línea y vamos a colocar un botón de tipo submit con un value que sea enviar. Bien, hasta los momentos vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos acá un formulario muy básico. Como les digo, no nos vamos a preocupar por el diseño en este momento, ya que lo que nos interesa es el funcionamiento de la aplicación como tal y el uso de las funciones en PHP. Entonces, para la aplicación que estamos imaginando que un cliente nos solicita, que la aplicación bueno, sume, reste, multiplique y divida dos números, con los conocimientos que tenemos hasta ahora lo podemos solucionar fácilmente. Vamos a hacerlo. Los datos acá se van a enviar a un archivo que se llame por ejemplo operaciones.php. Este archivo evidentemente no existe, pero lo vamos a crear de inmediato. Acá operaciones.php y vamos a escribir código PHP. Vamos a guardar en variables, por ejemplo número 1, vamos a rescatar mediante el array asociativo post. Esto nosotros ya lo sabemos, ya lo explicamos. Número 1, que va a rescatar este número 1. Vamos a rescatar el número 2 también. Entonces para ello, número 2 acá. Número 2 y vamos a rescatar también la operación.
Bien, que es el valor de los radiobutos. Fíjense que si nosotros utilizamos más de dos radiobutos o más de uno, debemos colocarle el mismo name a todos para que ellos pertenezcan a un mismo grupo. Entonces vamos a chequear que no tengamos ningún tipo de error. Vamos a enviar, por ejemplo, 3, 3 y que se sumen. Bien, vamos a ver. Acá, por ejemplo, que sea operaciones.php. Vamos acá a colocarle un checked para que esté chequeado uno de ellos. Bien, entonces vamos a actualizar. Y vamos a enviar, por ejemplo, 4 más 4 al siguiente archivo, operaciones.php. Vemos que no tenemos ningún tipo de error. Entonces acá podemos solucionar la aplicación de nuestro cliente de varias formas. Entonces voy a hacer uso de un switch case, donde operación, en caso de que operación sea igual a suma, por ejemplo, en caso de que operación sea suma, guárdame en una variable que se llama resultado el resultado de sumar los dos números, número 1 más número 2. En caso de que operación sea resta, que es esta o restar, que es la operación que puedan elegir, van a restar los dos números. En caso de que la operación sea multiplicar, los números se van a multiplicar. Y en caso de que la operación sea dividir, acá como se llama dividir, los números se van a dividir. Bien, entonces vamos a comprobar que no tengamos ningún tipo de error. Volvemos a enviar toda la información y vemos que no tenemos ningún tipo de error. Podemos imprimir acá o mostrarle un mensaje por pantalla al usuario que sea el resultado de la operación es, por ejemplo, resultado. La variable que está acá, vamos a copiar y pegar para no tener ningún tipo de error. Punto y coma. Y podemos actualizar. Por ejemplo, acá vemos ya nuestra aplicación funcional. Por ejemplo, vamos a multiplicar 4 por 4. Entonces elegimos acá multiplicar y enviamos los datos. El resultado de la operación es 16. Ya vemos que la aplicación está totalmente funcional, ya que 4 por 4 es 16. Vamos a probar acá, por ejemplo, 4 y lo vamos a restar. 4 menos 2 debería dar 2, exactamente. Entonces ya solucionamos o ya le creamos la aplicación a nuestro cliente. Pero ahora imaginemos que la aplicación no es tan sencilla como esta, porque esta es verdaderamente sencilla. Vamos a imaginar ahora que nuestra aplicación lleve la cuenta, ¿sí?, de, por ejemplo, o que vaya sumando, por ejemplo, los resultados de una encuesta muy grande acá. Vamos a suponer que tenemos un formulario grandísimo donde, bueno, el formulario tiene una encuesta de cualquier cosa. Entonces, si nosotros quisiéramos estar sumando los resultados, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que copiar todo este código varias veces, ¿sí?, para ir sumando los resultados de, bueno, esa encuesta. Depende de cómo esté estructurada la encuesta, pero la idea es que entiendan que van a ser muchas líneas de código, entonces nuestro código no va a ser nada eficiente. Entonces es ahí donde se introduce el concepto de funciones para reutilizar código, ¿sí? Entonces, bueno, te voy a explicar cómo es la sintaxis de una función en PHP. La sintaxis en una función de PHP comienza con la palabra reservada function de la siguiente manera:
function. Y a continuación se le indica el nombre de, por ejemplo, nombre de la función. Así. Y paréntesis. Y llaves acá. Esta es la sintaxis básica de una función en PHP. Voy a dejártela comentado acá. Sintaxis de una función en PHP. Las funciones pueden o no recibir parámetros. Por ejemplo, una función con parámetros sería de la siguiente manera. Su sintaxis sería de la siguiente manera. Nombre de la función, por ejemplo, con parámetros. Ese sería un nombre muy largo de la función, pero para que entiendas que la función es con parámetros, por ejemplo, parámetro 1 y parámetro 2, por ejemplo. Entonces, esta es la sintaxis de una función en PHP con parámetros. Cuando uno habla de función en PHP con parámetros, quiere decir lo siguiente. Quiere decir que los parámetros o las variables que nosotros le vamos a pasar como parámetros van a existir solamente en el ámbito de esta función. Es decir, va a existir dentro de la función y fuera de ella no existen estos parámetros que nosotros le vamos a pasar. También podrías verlo como que el parámetro o la variable o las variables, en este caso porque pueden ser más de una y se separan con coma, que se pasan como parámetros van a ser útiles o van a existir solamente dentro del código que esté dentro de las llaves de la función. Es decir, va a ser útil o va a servir solamente para el código que esté dentro de esta función. Bien, es importante tener en cuenta lo siguiente. Al momento que nosotros estemos creando funciones en PHP con esta sintaxis que te estoy mostrando acá, es importante que consideremos lo siguiente. A la función que vamos a crear debemos tener cuidado de que el nombre de la función no coincida con alguna palabra reservada de PHP. Por ejemplo, una función no puede llamarse if. ¿Por qué? Porque, bueno, coincide con la palabra reservada if que se utiliza para un condicional. Tampoco puede llamarse while, ya que esta es una palabra reservada del propio lenguaje de PHP que dice relación con el ciclo de repetición while. Entonces, bueno, por ahí pueden generar conflictos, así que lo que te recomiendo es que el nombre de la función sea, bueno, acorde con lo que va a realizar ella. Por ejemplo, una función que calcule el promedio entre varios números, bueno, el nombre, digamos, recomendado para esa función sería, por ejemplo, promedio, ¿sí? Entonces, ten cuidado con el nombre que elijas para las funciones o bueno, elige nombres elegantes. Se pueden colocar acá con guión bajo, pegados, pero bueno, evidentemente no pueden contener espacios acá. Bien, vamos a explicar lo siguiente. Acá solamente estamos definiendo la función, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir que esta función, por ejemplo, que se llame función, por ejemplo, vamos a decirle que el código dentro de ella sea algún texto, por ejemplo, hola, soy la función. Entonces, vamos a probar nuestro código dentro de operaciones. Fíjense que operaciones sigue haciendo lo que le indicamos acá arriba. Y fíjense que nosotros declaramos funciones acá, pero en ningún momento nos está mostrando el resultado de acá, de lo que nosotros le indicamos dentro de la función. ¿Por qué? Porque bueno, como les indicaba, nosotros solamente lo que estamos haciendo es, estamos declarando, definiendo la función, pero en ningún momento la estamos llamando. Entonces,
cómo llamamos a una función que dentro de ella exista un algoritmo, ¿sí? Un pedazo de código que nos interese. Para nosotros llamar a una función, vamos a comentar acá, llamamos a la función cualquiera que nos interese, debemos llamarla de la siguiente manera. Por ejemplo, función. De esta manera nosotros estamos llamando o instanciando esta función. Por lo tanto, ahora sí nos debería mostrar o ejecutarse todo el código que esté dentro de las llaves de la función. Vamos a probar nuestro código. Enviamos nuevamente los datos y fíjense que acá, bueno, vamos a eliminar acá, vamos a comentarlo. Fíjense que acá, ahora sí me muestra el texto que está dentro de la función. ¿Por qué? Porque la función ya está definida y acá la estoy llamando. Es decir, estoy diciendo, mira, ejecútame lo que esté dentro de la función, bueno, que en este caso se llama función. Se puede llamar evidentemente de cualquier manera. Por ejemplo, una función que reciba un parámetro, para que entiendas el alcance que tienen los parámetros. Por ejemplo, acá voy a imprimir parámetro 1. Fíjate que, bueno, acá voy a llamar a esta función. Voy a comentar acá. Fíjate que acá estoy llamando a la función que tiene parámetros, a esta función. Pero fíjate que la función recibe parámetros, ¿sí? Vamos a acá. Fíjate, nos da un error. ¿Por qué? Porque nos da un warning. Nos dice que esta función, nombre de la función con parámetros, recibe argumentos. Es decir, espera un argumento y nosotros no le estamos pasando ningún parámetro por acá. ¿Por qué? Porque a las funciones que reciben parámetros, nosotros obligatoriamente debemos pasarle el parámetro, ¿sí? Por ejemplo, hola, soy el texto como parámetro. Entonces, si probamos, fíjate, hola, soy el texto como parámetro. Nosotros obligatoriamente debemos pasarle un parámetro a la función que esté definida que reciba parámetros. Entonces fíjate que nosotros, si quisiéramos, por ejemplo, voy a comentar de nuevo esto, o bueno, vamos a hacer el ejemplo con esta misma función. Si nosotros quisiéramos escribir muchas veces este texto, nosotros entonces podemos llamar muchas veces a esta función. Y fíjate, ella me muestra muchas veces el texto. Acá evidentemente puede existir cualquier código. Acá por ejemplo voy a colocar un salto de línea. Y fíjate cómo me escribe varias veces el mismo código, ya que se está ejecutando el código que está dentro de la función. Entonces eso era lo que te decía, que sirve para reutilizar código, ya que nosotros podemos definir algún algoritmo dentro de alguna función que vayamos a crear y luego podemos simplemente, cuando necesitemos ese código, llamar acá y se nos ejecuta el código acá. Las funciones, como si puedes notar, pueden devolver cosas, ¿sí? En este caso está devolviendo o retornando algún texto. Pero, por ejemplo, vamos a borrar acá. Por ejemplo, nosotros podemos hacer uso también, así como podemos hacer uso para devolver un texto, nosotros podemos retornar, hacer uso de la función de la palabra reservada return y retornar, por ejemplo, esto que está acá. Entonces vamos a probar el código a ver si no tenemos ningún error. Fíjate que
no tenemos ningún error, no nos marca ningún error de sintaxis, pero no nos está mostrando nada. ¿Por qué? Bueno, a pesar de que la función está retornando o devolviendo lo que nosotros le indiquemos acá al parámetro, no se está imprimiendo nada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos la palabra reservada return, debemos acá decirle, mira, imprímeme lo que devuelva esta función que recibe como parámetro este texto, porque la función está definida para que reciba un parámetro. Entonces, si probamos el código nuevamente, fíjate, ya me muestra por pantalla lo que devolvió la función, que devuelve lo que nosotros le estamos pasando como parámetro. Entonces, fíjate, así de fácil es el uso de funciones dentro del lenguaje PHP. Nosotros debemos definir o declarar la función y cuando nosotros, y bueno, obviamente colocarle dentro de las llaves el código que nosotros estemos interesados que la función ejecute, ¿sí? Y simplemente cuando nosotros vayamos a hacer uso de ese código, simplemente llamamos a la función. De esa manera, pues el código queda más legible, más ordenado y bueno, de forma más elegante. Acá te voy a dejar este archivo acá, que digamos es un poco la explicación. Acá te lo voy a comentar, por ejemplo acá, vamos a crear un nuevo archivo que se llame, por ejemplo, código.php, para que lo tengas ahí. Y vamos a trabajar, va a ser en este archivo. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir con nuestra aplicación. ¿Recuerdas? La de que los números se multipliquen, se resten, se dividen y se sumen. Entonces, por ejemplo, vamos a definir una función que se llame así. Función que se llame sumar, por ejemplo. Y que esta función reciba dos parámetros, por ejemplo, num1 y num2. Entonces, esa función, ¿qué va a hacer? Bueno, va a almacenar en una variable el resultado de la suma de los dos números, num2. Y ella va a devolver resultado. Vamos a comprobar que no tengamos ningún tipo de error. Vemos que no tenemos ningún tipo de error. Y entonces lo que estamos haciendo es creando una función que va a ejecutar la suma de los dos números. Vamos a crear las diferentes funciones para las diferentes operaciones dentro de nuestra aplicación. Por ejemplo, restar. Resultado va a tener la operación de restar y va a devolver resultado. Por ejemplo, otra función sería la otra multiplicar, por ejemplo. Fíjate que los nombres son intuitivos, es decir, esta función cuando la llamemos ya sabemos que lo que va a devolvernos o a hacer la función va a ser multiplicar los dos números, los dos parámetros que le estemos pasando en el caso. Por ejemplo, va a multiplicar el parámetro número 1 por el parámetro número 2. Y en este caso va a multiplicar los dos números y va a devolver su resultado. Fíjate que nos falta una, la función dividir. Entonces acá colocamos lo siguiente. Copiamos acá, pegamos acá y pegamos dividir acá. Dividir y va a dividir los dos números. Y va a devolver el resultado de la división. Entonces fíjate, acá estamos creando funciones que se encargan de realizar todas las operaciones que nos interesan en esta aplicación. Y luego vamos a crear una función que va a hacer operaciones. Por ejemplo, la vamos a llamar de esa manera. Operaciones. Que va a, por ejemplo, recibir tres parámetros. Por ejemplo, va a recibir número 1. Va a recibir, por ejemplo, número 2. Y va a recibir la operación que se va a realizar. Operación.
Entonces luego vamos a hacer algo parecido a esto que teníamos acá, lo que te explicaba, que lo podíamos hacer con los conocimientos previos que teníamos antes de este video, antes de ver el trabajo con funciones. Fíjate que vamos a hacer lo mismo, un switch case, y vamos a decir si el parámetro que venga por acá, es decir, si la operación, en caso de que sea suma, mira, el resultado, guárdamelo en una variable que se llame resultado. Pero ¿qué me vas a guardar? Fíjate, presta mucha atención acá. Yo estoy definiendo, o estamos definiendo, una función acá que se llama operaciones. Pero nosotros ya tenemos una función para sumar. Es esta que tenemos acá. Nosotros podemos llamar a una función dentro de otra función. De la siguiente manera. Acá la llamamos. En resultado vas a almacenar lo que devuelva la función sumar. Que la función sumar recibe dos parámetros, que en este caso van a ser los parámetros de la función operaciones. Recuerda que estos parámetros, número 1, número 2 y operación, están solamente y únicamente disponibles dentro del código que esté entre las llaves de la función operaciones. Por lo tanto, los parámetros que nosotros debiéramos pasar acá serán estos, número 1 y número 2. Entonces fíjate, acá, ¿qué hacíamos? En caso de que la operación sea suma, sumábamos los dos números. Pero acá, ¿qué hacemos? Bueno, acá creamos una función para que haga eso mismo, para que sume los dos números y bueno, el resultado lo guarda en una variable que se llame resultado y devuelva esa variable. Es decir, va a devolver la suma de los dos números. Y acá, para no copiar esto de nuevo, nosotros simplemente llamamos a esa función. Entonces, bueno, fácilmente podemos hacer lo mismo para las otras operaciones. En caso de que la otra operación, que es restar, en caso de que la operación que venga acá por parámetro sea restar, nosotros vamos a llamar a la función que ya tenemos definida para que haga la resta. Y va a restar, ¿cuáles números? Bueno, los que vengan por acá, los que vengan por parámetros. Número 1 y número 2. Lo mismo podemos hacer para la operación de multiplicar. Entonces, en caso de que la operación que venga por parámetros, cuando nosotros llamemos a la función operaciones, sea restar, entonces, perdón, sea multiplicar, entonces nosotros ya tenemos una función o un método o un procedimiento que hace eso, o una función que hace eso, que hace multiplicar. ¿Qué números? Bueno, los que vengan por parámetros acá cuando nosotros llamemos a la función operaciones. Y por último, en caso de que la operación que venga por parámetros, cuando nosotros llamemos a la función operaciones, sea dividir, fíjate que tiene que dividir los dos números que vengan también por parámetros. Pero nosotros ya tenemos una función que hace eso, un método, un procedimiento que divide los dos números. Fíjate que nosotros simplemente llamamos a la función que hace eso y el resultado lo almacena en una variable que se llame resultado. Para que no te confundas, voy a llamar esta variable de otra manera. Por ejemplo, resultado operación. Y bueno, esta función, por ejemplo, voy a decirle que retorne también la variable es resultado operación. Entonces vamos a comprobar que no tengamos ningún error en nuestro archivo operaciones.php. Fíjate que hasta los momentos no tenemos ningún error. Hemos creado o definido las funciones de una manera correcta. Pero como te explicaba acá, solamente las estamos creando, las estamos definiendo solamente, ¿sí? En este caso hemos creado o definido todas las funciones,
con parámetros. Todas las funciones reciben parámetros. Sin embargo, no la estamos llamando, como en este caso. Por eso no se nos muestra nada. Pero por ejemplo, para llamarla, recuerda que como estamos usando la palabra reservada return, debemos hacer un eco ¿de qué? Bueno, de la función operaciones, de la función operaciones, que recibe 3 parámetros. Ahora, te estarás preguntando, bien, pero ¿qué parámetros son los que ella recibe? Bueno, recuerda acá que nosotros rescatamos acá con el array asociativo post los datos que vienen desde el formulario. Entonces esos datos son los que le vamos a pasar a la función para que ella ejecute todo lo que tiene que ejecutar. Pasamos el segundo parámetro acá, que es número 2, que recuerda es este que está acá. Y pasamos también la operación para que la función sepa qué operación va a realizar y entonces entre en este control de flujo que nosotros hemos indicado acá con el switch case. Entonces vamos a probar ya de lleno nuestra aplicación. Vámonos a nuestro index.php y vamos, por ejemplo, a sumar 5 más 5. Vamos a elegir la operación de suma. Pulsamos en enviar y fíjate, ocurre la magia de las funciones con PHP. Se está imprimiendo por pantalla lo que devuelve la función operaciones, que ella recibe 3 parámetros. Bueno, vas a hacer operaciones con los parámetros que yo te voy a pasar, es decir, con el número 1, con el número 2 y, bueno, vas a realizar la operación que yo te pase por parámetros acá, que va a ser la que nosotros recogemos del formulario con el array asociativo post, porque nosotros estamos enviando los datos con el array asociativo post. Bien, entonces fíjate que si nosotros escogemos otra operación, por ejemplo, vamos a multiplicar esos mismos números. Multiplicar 5 por 5. ¿Cuánto debería dar? 25. Entonces fíjate que ya nosotros estamos reutilizando acá código. ¿Cuál código? Bueno, el que nosotros tenemos acá ya definido, las operaciones básicas. Simplemente llamamos acá a la función que realiza la operación de sumar, acá restar, multiplicar y dividir. Entonces fíjate que si nosotros necesitamos más abajo, por ejemplo, que tengamos más líneas de código y necesitemos nuevamente la operación de sumar, simplemente lo que hacemos es llamar a la función que suma dos números. Si nosotros, por ejemplo, más abajo, suponiendo que la aplicación sea más grande, perdón, necesitamos hacer otras operaciones o necesitamos hacer las mismas operaciones de suma, resta, multiplicación y división, podemos llamar ya a la función operaciones que ya realiza todas esas funciones de sumar, restas, restar, multiplicar y dividir. Entonces fíjate cómo el uso de las funciones en PHP o en cualquier lenguaje de programación realmente su utilidad es la de reutilizar código para bueno, que sea una mejor práctica la de programación. Por último, y ya para finalizar este video, para que no se haga más largo y para que termines entendiendo el uso de funciones, vamos a realizar otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a crear acá otro archivo que se llame, por ejemplo, vamos a colocarle index2.php. Y vamos a cerrar estos que tenemos acá, los archivos que utilizamos para la explicación. Bien, vamos a crear una aplicación que solicite al usuario su nombre y la clave. Por ejemplo, 2 veces la clave. Como has seguro visto formularios que nos piden que coloquemos la clave y que confirmemos la clave. Y que en la siguiente página, en la página que va a procesar los datos, nosotros vamos a crear una función que imprima un mensaje,
que nos devuelve un mensaje si las dos claves ingresadas son distintas. Entonces, bueno, para ello vamos a hacer esa aplicación rápidamente. Creamos la estructura básica de un documento HTML5 y, por ejemplo, vamos a acá colocar claves distintas con funciones en PHP. Bien, entonces fíjate que para esa aplicación lo que necesitamos es un formulario que, por ejemplo, pida ingresa tu nombre. Y acá un input de tipo text, que por ejemplo en el name sea nom. Y acá, por ejemplo, también ingresa tu contraseña. Por ejemplo, contraseña. Bien, acá colocamos un input de tipo password y colocamos acá pass1 y por ejemplo podemos colocar acá confirma tu contraseña y colocamos otro input de tipo password también que se llame pass2. Colocamos un salto de línea y por ejemplo colocamos un HR y un input de tipo submit para que los datos se envíen al siguiente archivo. Value enviar. Y fíjate que los datos nosotros vamos a indicarle que se envíen mediante el método post a un archivo que se llame, por ejemplo, procesa.php. Evidentemente el archivo no existe, lo vamos a crear de inmediato. Y deberíamos probar nuestra aplicación. Index2.php. Fíjate, ingresa tu nombre, ingresa tu contraseña y confirma tu contraseña. Como siempre, te reitero, no nos vamos a preocupar por el diseño de nuestra aplicación, ya que no nos interesa el diseño. Este curso es evidentemente de programación. Ya, bueno, tú les das los estilos que ya consideres pertinente, pero lo que interesa es la funcionalidad de la aplicación, cómo está programada y la aplicación y el funcionamiento que tenga ella, ¿sí? Recuerda que para darle funcionamiento a nuestra aplicación y que no sea estática, bueno, debemos utilizar algún lenguaje de programación. Entonces, como te comentaba, la aplicación que vamos a desarrollar ya para terminar este video va a ser que bueno, se le solicite al usuario el nombre y la contraseña que la ingrese y que la confirme. Y luego vamos a crear una función que verifique si las dos contraseñas ingresadas son distintas. Entonces, bueno, para ello vamos a hacerlo acá en el archivo procesa.php. Vamos a escribir código PHP y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recibir, por ejemplo, el nombre y lo vamos a guardar en una variable que se llame nombre. Vamos a recibir nom. Vamos a recibir, por ejemplo, password1. Password1 y la recibimos también con el array asociativo post y recibimos pass1. También necesitamos el pass2 y lo recibimos acá. Bien, ya tenemos en variables de PHP almacenados los datos que se enviaron del formulario con el array asociativo post. Entonces fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a crear una función. Recuerda que la sintaxis para crear una función, primero deberíamos o debemos utilizar la palabra reservada function y colocar, por ejemplo, un nombre intuitivo de lo que haga la función. La función lo que va a hacer es verificar si las dos claves son distintas. Entonces, ¿cómo debería llamarse la función? Verificar claves. Y la función va a recibir dos parámetros.
por ejemplo, clave 1 y clave 2, o password 1 y password 2. Bien, entonces, ¿qué va a hacer la función? Bueno, la función va a imprimir en pantalla si las dos claves son distintas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer una validación. Sí, la clave 1 que venga por parámetro es distinta a la clave 2, fíjate que no utilicé acá como nombre del parámetro password 1 y password 2, ya que acá ya tenía unas variables que se llamaban así, entonces para no confundirte. Entonces va a imprimir en pantalla lo siguiente, por ejemplo, hola, y vamos a decirle hola, bueno, vamos a decirle las claves ingresadas son distintas. Fíjate que acá estamos solamente creando la función. Estamos definiendo la función. Qué es lo que va a hacer y todo ese tipo de cosas. Pero en ningún momento estamos llamando a la función. No estamos instanciando la función en ninguna parte de nuestro código. Fíjate, para que no te confundas, voy a eliminar esto. Recuerda que quiero ayudarte, no enredarte. Entonces vamos a, por ejemplo, a colocar acá Carlos. Y vamos a colocar una clave, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Y acá abajo vamos a colocar una distinta, por ejemplo, QW23, algo así. Y pulsamos en el botón enviar. Fíjate que él ya se va al archivo procesa.php, pero no nos imprime nada. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente nosotros no estamos instanciando a la función, no la estamos llamando, la estamos solamente creando. Entonces, para poder que ella nos devuelva este texto que está acá, que nos imprima por pantalla, nosotros deberíamos llamar a la función. Acá, la debemos instanciar o llamar. Y le debemos pasar dos parámetros. Bien, ¿cuáles serían esos dos parámetros? Las claves que va a verificar. Fíjate que eso nosotros lo recibimos con el array asociativo post. Y vamos a recibir el pass1. Y acá vamos a recibir el pass2. Y lo vamos a pasar como parámetros a la función para que la función haga lo que tiene que hacer con los parámetros y nos devuelva lo que nos tenga que devolver. Entonces ahora sí vamos a probar nuestro código. Por ejemplo, de nuevo, vamos a colocar otro nombre, por ejemplo, Rosa, por ejemplo. Y colocamos 1, 2, 3, 4 y acá vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y pulsamos en el botón enviar. Fíjate, nos devuelve las claves ingresadas son distintas. Entonces acá definimos lo que la función va a hacer y cuando nosotros necesitemos de ese código que está acá dentro de la función, nosotros simplemente nos llamamos a la función. Las funciones, como te comentaba al principio del video, pueden o no recibir parámetros. En este caso y a lo largo de todo este video, trabajamos con funciones que reciben parámetros. Pero cuando las funciones no reciben parámetros, pues simplemente quedan las dos, queda así por ejemplo. Los dos paréntesis así, abierto y cerrado. Y no reciben parámetros. Ok, bueno, quería comentarte también que cuando las funciones devuelven algo, bueno, obviamente se llaman funciones, pero cuando las funciones no devuelven nada y solamente ejecutan un código que está acá adentro y no devuelven nada, también se le llaman procedimientos. Por eso,
Esta programación estructurada, te comentaba que, o te decía al principio del video, que también se llamaba programación estructurada, modular o procedural, ya que se trabaja con funciones o procedimientos que realicen lo que tengan que realizar. Entonces, bueno, creo que eso sería todo por este video, amigos. Espero que hayan entendido el uso de las funciones dentro de PHP para, ya como vieron, tener más organizado nuestro código al momento de ejecutar lo que tengamos que ejecutar. Simplemente encerramos ese código en una función y cuando nosotros lo vayamos a utilizar más de una vez, simplemente para evitar copiar ese código, que puede ser en ocasiones largo, simplemente llamamos a la función y que la función haga lo que tenga que hacer. Entonces, bueno, si te quedó alguna duda, recuerda, acá tienes el tutorial, ya lo voy a subir y bueno, acá puedes dejar comentarios y te los estaré respondiendo. Entonces, nada, creo que será hasta la próxima. Recuerda que acá te va a quedar la descarga del video y de los archivos para que los tengas disponibles. Y bueno, será hasta otra oportunidad. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.